Vamos a dar inicio a esta plática, este curso de acelerantes para concreto lanzado. Quiero agradecer especialmente a PIS Concreto de Perú, quien nos prestó su plataforma para poder admitir más gente a este seminario. Quiero igualmente agradecer lo que es al ACI Capítulo México, la región centro y sur, a la región noreste y al capítulo ACI de Perú, que han sido de gran ayuda en la difusión de este evento. Entonces, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la calidad del concreto lanzado. Vamos a hablar del mercado de los acelerantes, el uso de los acelerantes, cuáles son los factores a considerar en el diseño de mezcla, cómo funcionan los acelerantes dentro del concreto. Vamos a hablar de la importancia del desarrollo de resistencias tempranas, la forma correcta de aplicar el acelerante, cuáles son las expectativas de diseño que tenemos y sus condiciones de almacenamiento. La calidad del concreto lanzado depende de tres factores principales: la calidad de los equipos, la calidad de la mezcla y la calidad de la mano de obra. Si tenemos un equipo en malas condiciones, no vamos a tener un concreto de calidad. Si no tenemos una buena mezcla, no vamos a tener un concreto de calidad. Pero igual, si tenemos una mano de obra inexperta, pues nos vamos a tener muchos problemas y vamos a tener grandes problemas de calidad. Entonces, es importante enfocar nuestra atención a estos tres procesos: la calidad de los equipos, la calidad de la mezcla, la calidad de la mano de obra y una excelente preparación de la superficie, porque si no preparamos la superficie adecuadamente, todo lo que estamos haciendo puede venirse abajo. Entonces, el mercado de los acelerantes, el concreto lanzado tiene un crecimiento enorme. O sea, mundialmente hemos tenido crecimientos del 6 al 8%, y un estudio indica que se espera que el acelerante de concreto lanzado tenga unas ventas de 1,101.8 millones para 2022. Digo, a pesar pues de la crisis que ahorita estamos viviendo, que nos tienen aquí encerrados, es decir, están esperando un gran crecimiento equivalente a 1,22 millones de toneladas en volumen. O sea, es una gran cantidad de material que se va a fabricar para exclusivamente acelerantes. O sea, aquí este estudio de mercado está incluyendo los acelerantes alcalinos, está incluyendo los acelerantes base de aluminatos y los acelerantes libres de álcalis. Y lo que es muy importante, lo que notan en este estudio es que dicen que exclusivamente de la presentación líquida de acelerantes libres de álcalis se espera que alcance un valor de 753.7 millones de dólares en 2022. Los países de mayor crecimiento serán en Asia, lo que es Japón, China, Vietnam. Lo que es en América está Brasil, Chile, Perú. Ahorita México no pinta, desgraciadamente, entre los países de mayor crecimiento, siendo que había sido uno de los países a la vanguardia en el crecimiento en este sector, principalmente por sus aplicaciones mineras, ahorita por la situación política que se está viviendo en el país. En América del Norte, pues Estados Unidos y Canadá pues, son los países de mayor crecimiento. En Europa es Alemania, es Noruega, son ahí algunos de los países que van a tener mayor consumo de estos productos, principalmente de sus obras subterráneas que van a estar desarrollando a lo largo de los siguientes años. Nosotros utilizamos los acelerantes, siempre que utilizamos un acelerante de concreto lanzado, siempre se adiciona en sitio y siempre se adiciona en la boquilla. Nosotros adicionamos un acelerante para buscar un fraguado más rápido, un desarrollo de resistencias más tempranas, un incremento en el espesor de la capa. Estamos buscando una mejora en la aplicación sobre cabeza. Estamos tratando de disminuir los desprendimientos y a través de eso generar una alta productividad.
Cuando nosotros aplicamos un espesor mayor de capa, significa un menor desperdicio, significa terminar las áreas más pronto, significa un menor rebote, y entonces eso se va a significar en ahorros económicos. También algo que en algunas aplicaciones podemos utilizar los acelerantes para sellar pequeñas filtraciones de agua, pero tengan en cuenta que grandes filtraciones de agua con presión, difícilmente el concreto lanzado las va a sellar por sí solo y necesitaríamos utilizar algún otro sistema, ya sea una preinyección, la instalación de drenajes u otros sistemas que digo que ahorita están un poquito fuera de esta plática. Aquí lo que es muy importante cuando estamos diseñando nuestra mezcla, o sea, la mezcla de concreto debe ser diseñada por un especialista. O sea, pero algo que es muy importante, el lanzador debe de conocer sus características principales. Algo que a veces hemos tenido problemas nosotros es simplemente en retroalimentar a las personas que están manejando las mezclas, qué es lo que estamos esperando que esa mezcla haga y desarrolle. Entonces, tanto el lanzador como el especialista, pues deben de conocer la resistencia requerida, deben de conocer el espesor de capa, deben de conocer el desarrollo de resistencias que están buscando, asimismo, tipo y cantidad de acelerante que están utilizando, y si están utilizando fibras, pues bueno, cuáles son las dosificaciones adecuadas para el tipo de terreno que ellos están manejando. Y es muy importante que el lanzador pueda retroalimentar al diseñador para hacer los ajustes necesarios. Que le digan, oye, sí se pudo bombear la mezcla, oye, no se pegó la mezcla, oye, tuve problemas de desprendimiento, y arreglar esas situaciones y obtener un concreto mucho mejor. Hablando un poquito de la tecnología del concreto, pues digo, el concreto está hecho pues, de cemento, de agua, de arena, de grava y aditivos principalmente. Entonces, el concreto es una mezcla de pasta que está constituida por el cemento, agua, aire y aditivos, que es el pegamento que va a unir a los agregados, que son la arena y la grava, para formar un nuevo compuesto que conocemos con el nombre de concreto. Entonces, la calidad del concreto va a depender de la calidad de la pasta y va a depender de la calidad de los agregados. Si nosotros tenemos una pasta de baja calidad, vamos a tener un concreto de mala calidad. Si nosotros tenemos agregados de mala calidad, vamos a tener un concreto de mala calidad. Y aquí, es muy importante esta mención de la calidad de la pasta porque el acelerante va a reaccionar con la pasta. Entonces, el acelerante puede provocarnos una condición por un mal manejo inadecuado del acelerante donde tengamos una pasta de bajas características que nos vaya a dar un concreto no durable. Entonces, cuando nosotros estamos diseñando una mezcla de concreto, lo que nosotros nos interesa mucho es las propiedades del concreto en su estado fresco, como es la trabajabilidad, su consistencia, su facilidad de bombeo, su lanzabilidad, que es la facilidad de lanzar el concreto y que siga manteniendo sus propiedades una vez que ha pegado contra la superficie receptora. Y para eso, pues tienen muchos factores que ver dentro del diseño de mezcla, como el uso de materiales cementantes adicionales, tipo microsílice, fly ash, escoria, uso de aditivos, los agregados, granulometría, su forma, si es redondeada, si es triturada, todo eso pues debemos pues, de tenerlo en cuenta. Y también las fibras, cómo nos van a afectar en las propiedades de bombeabilidad, de revenimiento, de lanzabilidad, y sobre todo, pues bueno, el revenimiento o fluidez que estemos manejando. Perdón. Entonces, lo que es en estado endurecido, pues nos importa mucho por lo que es el tipo de cemento nos va a afectar ahí, ahí lo que es el tipo y cantidad de aditivos que estamos utilizando. La relación agua-cemento es importantísima. El acelerante, tipo y dosificación, la temperatura, medio ambiente del substrato tienen muchísimo que ver y eso lo vamos a explicar a continuación. Pero
Por favor, creo que por ahora hay un micrófono abierto. Si me ayudan a apagarlo para que no se vicie aquí el sonido, se los agradezco mucho. Muchas gracias. Entonces, las propiedades de la trabajabilidad, pues digo, generalmente nosotros hemos medido la trabajabilidad con el cono de revenimiento. O sea, pero desgraciadamente con el cono de revenimiento no podemos medir otras propiedades que nos interesan. Entonces, aquí lo que nosotros necesitamos pues, es dividir las propiedades de trabajabilidad y encontrar un método de prueba adecuado para poder medir esas propiedades que nos están interesando. A ver. Entonces, tenemos la rigidez. La rigidez es una propiedad que nos mide la cantidad de esfuerzo requerido para iniciar el movimiento del concreto. La fluidez nos va a decir, es la habilidad del concreto para mantener su movimiento. El acabado, pues nos va a describir la facilidad de dar ese acabado al concreto. La cohesión, pues es la habilidad del concreto de no segregarse y esa cohesión nos importa tanto antes del bombeo como después del lanzado del concreto. La lanzabilidad, como les decía antes, pues es la facilidad de mantener las propiedades sin segregación durante el lanzado que estamos haciendo. Y una que realmente no es una propiedad, pero yo la pongo ahí, es la relación pasta-arena, o sea, la riqueza de cemento que contiene nuestra mezcla, nos va a afectar mucho en su proceso de colocación. Si nosotros tenemos alguna de estas características pobres, vamos a tener problemas de trabajabilidad. Si yo tengo problemas de fluidez, tengo problemas de trabajabilidad. Si yo tengo problemas de acabado, tengo problemas de trabajabilidad. Si tengo problemas de cohesión, tengo problemas de trabajabilidad. Y todas estas propiedades no las podemos medir solo con el cono de revenimiento o el cono de Abrams. Entonces, hay nuevos métodos, hay nuevas pruebas que estamos utilizando para poder medir estas pruebas y obtener mejor calidad del concreto antes de colocar nosotros. Entonces, el revenimiento es algo de dos puntos de vista diferentes. Mundialmente tenemos lo que es la norma europea, la norma FNARC, tenemos la norma americana, que es la norma ACI. Aquí el revenimiento tenemos dos polos completamente diferentes. El ACI nos recomienda el revenimiento mínimo que pueda ser bombeado. Estamos hablando de revenimientos de 5 a 7 centímetros. Y por otro lado, FNARC nos recomienda revenimientos de 18 a 22 centímetros en concretos normales y en concretos de alta fluidez nos recomienda concretos de 50 a 55 centímetros de revenimiento. Entonces, la norma europea, pues digo, aquí es lo que nos marca, o sea, y ¿cuál es la diferencia con la norma americana? O sea, la norma americana al día de hoy no tiene una postura clara para el uso de los acelerantes. Entonces, evita el uso de acelerantes en las colocaciones y quiere lograr los espesores a través de la cohesión interna de la mezcla que va a seguir su proceso normal de endurecimiento. La norma europea permite revenimientos tan fluidos como los vemos en la foto y nos permite el uso de un acelerante. Ese uso de ese acelerante, lo que nos limita a la norma europea es una caída de resistencia a 28 días no debe exceder el 20% comparada con un testigo sin acelerante. Y por esa misma razón, los diseños europeos traen un sobreconsumo de cemento, porque dicen, o sea, no es de que si yo te pedí que me diseñaras un concreto 200, tú me das un 150, está correcto. No, lo que significa es, si yo te pedí un concreto 200, tienes que darme un concreto 250 para que con la caída de resistencia que va a generar tu acelerante, me des los 200 de especificación del proyecto. Entonces, eso es a grosso modo las diferencias. Prácticamente todos los concretos europeos están enfocados al uso de acelerante en sus mezclas. Los concretos americanos no están ahorita considerando los acelerantes y es parte de lo que se están discutiendo lo que se está discutiendo en los
en los comités de la CI. Entonces, hablando de los componentes del concreto, aquí tenemos el cemento, que es uno de los principales componentes. Pues digo, aquí en México, los cementos deben de cumplir pues, con la norma mexicana, con la NMX C14. O sea, aquí debemos de utilizar siempre cemento fresco y verificado que es para su uso en concreto lanzado. Entonces, algo que es muy importante, hablando de México, o sea, aquí en México nosotros tenemos lo que son estos 6 tipos de cemento que se supone que se están produciendo. Tenemos el CPO, que es el cemento Portland ordinario. Tenemos el CPP, que es el cemento Portland puzolánico. Tenemos el CPG, que es el cemento Portland con escoria granulada. Tenemos el CPS, que es el cemento Portland con humo de sílice. El CPC, que es el cemento Portland compuesto. Y el CEG, que es el cemento con escoria granulada. El mejor cemento para utilizar en el concreto lanzado con los cementos mexicanos, estamos hablando que el más reactivo sería el CPO 40 o CPO 40R, sería el mejor cemento que nosotros podemos estar buscando. Lo vamos a explicar ahorita a continuación, pero muchas veces ese cemento, como es exclusivamente clinker y yeso, no se encuentra disponible. Entonces, si estamos utilizando un cemento compuesto, debemos de buscar un cemento que sea un CPC 40, un CPC 40R, digo, dependiendo del tipo de aplicación que estamos realizando. Entonces, ¿qué nos interesa de un cemento? En este caso, pues, para su reactividad junto con el acelerante. O sea, para el fraguado y el desarrollo de resistencias van a depender de propiedades muy específicas. Entre ellas, ese tipo de cemento. ¿Cuál es el mejor cemento para el concreto lanzado? CPO 40, CPO 30R serían los que mejor nos funcionarían. Si utilizamos un CPC, un CPP o cementos mezclados o compuestos, habrá que estar verificando su comportamiento con el acelerante. Entre más fino es un cemento mucho más reactivo. Aquí las finuras que estoy mostrando son tomadas de la norma europea. En México creo que no se están produciendo cementos tan finos como estos, entonces su reactividad es un poquito menor. Algo que es muy importante, el acelerante va a reaccionar con el aluminato tricálcico. El aluminato tricálcico, entre más alto sea dentro de nuestro concreto, va a ser mejor la reacción que vamos a tener del acelerante. Pero también un problema, a mayor aluminato tricálcico, es un cemento menos resistente a los sulfatos. Entonces, ese contenido que nos marca para un adecuado desempeño del acelerante, pues decir, va a ser un cemento que puede ser a largo plazo susceptible al ataque por sulfatos por su alto contenido de aluminato tricálcico. Y también, pues digo, el contenido de yeso que debe contener el cemento debe estar en esos rangos pues, para que pueda reaccionar adecuadamente el cemento. Algo muy importante, necesitamos la cantidad de cemento que estamos mezclando dentro de nuestros metros cúbicos, o sea, va a influir mucho en el desempeño del concreto lanzado que estamos teniendo. Y también la cuestión de suministro a granel o en sacos puede afectar sobre todo por la temperatura del cemento en obra. Entonces, es importante evaluar los cementos, es elegir el cemento adecuado y realizar pruebas previas para verificar su compatibilidad con los aditivos que estamos manejando. Aquí hay un ejemplo, un solo cemento con 7 aditivos diferentes. El mismo cemento con 7 marcas de aditivos diferentes, se hizo la prueba y vimos que los aditivos reaccionaron de forma diferente. Tenemos un acelerante, el AA, que tuvo un fraguado inicial en 2.5 minutos y un fraguado final en 12 minutos, comparándolo con un acelerante E que tardó 18 minutos en su fraguado inicial y tuvo su fraguado final en 54 minutos. Entonces les digo, los acelerantes disponibles en el mercado actúan diferente con los cementos. Hagan pruebas, vean, comparen las resistencias. No todos los acelerantes son iguales y por eso se vuelve muy importante la fase previa antes del desarrollo ya de la colocación en serie del concreto lanzado, tener las características y valores que nosotros estamos buscando para
saber que realmente nuestros productos están desempeñándose como nosotros estamos buscando. Algo que comentábamos anteriormente, o sea, un cemento compuesto, o sea, el cemento compuesto es, o sea, el cemento convencional, pues es simplemente clinker más yeso. Un cemento compuesto tiene clinker, tiene una adición y tiene yeso. Entonces, el acelerante actúa sobre el clinker que contiene ese cemento. Vemos aquí en este ejemplo, si yo tengo un acelerante, un CPO, tengo 450 kilos de cemento, estoy dosificando el 6% de acelerante en la boquilla, pues mi dosificación real es 6%, porque no hay componentes adicionales dentro de ese cemento. Pero si yo tengo un cemento compuesto, un CPC, de ese CPC, en este caso tiene 380 kilos de cemento Portland y tengo 70 kilos de otro material, o sea, el acelerante va a actuar sobre los 380 kilos de cemento Portland, con lo cual significa que ya mi dosificación está arriba del 7%. Entonces, el acelerante actúa sobre el cemento Portland, no actúa sobre los materiales cementantes adicionales. Entonces, eso en algunas aplicaciones, lo que está generándonos el uso de cementantes compuestos, cementantes puzolánicos, es que para obtener el mismo aceleramiento buscado que un cemento Portland, nos está llevando a una sobredosificación en función de la cantidad de clinker que tiene ese cemento de nuestro acelerante, produciéndonos a la larga bajas resistencias y otro tipo de problemas no deseados. Entonces, recuerden que altas dosis de acelerante nos van a ocasionar problemas como bajas resistencias, mayor porosidad, menor durabilidad y así como un incremento en el costo. El acelerante es una de las partes más caras de los ingredientes que manejamos dentro del concreto y entonces dosificarlo altamente nos está pegando también en el bolsillo. Esta tabla es una tabla muy interesante, es tomada de una norma europea, donde en la parte de abajo tenemos el contenido de finos que tiene nuestra mezcla. Tenemos en el lado derecho una arena gruesa que tendría 0% de finos y del otro lado tendríamos una arena extremadamente fina. Entonces, aquí lo que esta tabla nos marca, que es interesante, es que decir, si yo tengo una arena gruesa, es decir, sin finos, o sea, pensar en valores de menores a 350 kilos de cemento por metro cúbico, pues vamos a tener problemas de mala adhesión al sustrato. Vamos a tener desprendimientos, vamos a tener caídos y nos va a generar mucho el costo. En un rango entre 400 a 350, o sea, corremos el riesgo de que la mezcla se segregue y ocurran taponamientos por esa falta de finos que no estamos teniendo. Entonces, lo que nos marca es que en un rango entre 400 a 450 o de 450 a 500 es donde estaría nuestra óptima trabajabilidad, la mejor adhesión, el mejor desarrollo de resistencias tempranas, porque parte del cemento que estamos nosotros agregando a la mezcla la estamos utilizando para rellenar esa falta de finos que estamos teniendo. O sea, por otro lado, si yo tengo una mezcla con muchos finos, es decir, con contenidos de alrededor de 400 kilos, pues digo, vamos a tener las propiedades adecuadas, vamos a tener la trabajabilidad, vamos a tener la adhesión, pero sobre todo hay que evaluar su desarrollo de resistencias tempranas si está cumpliendo con lo que estamos esperando. Probablemente requeríamos agregar un poquito más de cemento simplemente para ayudar en el mejor desarrollo de resistencias tempranas y si tenemos una arena muy fina, con altos contenidos de cemento, pues puede haber problemas entre la mezcla de concreto y el acelerante al no lograr que se hidrate completamente. Entonces, además de lo que esta tabla nos marca, un mínimo contenido de cemento por metro cúbico para utilizar en el concreto lanzado, también lo que nos dice es la importancia de la adecuada granulometría que debemos de tener en esa arena para ahorrar cemento, para tener mejor desempeño en nuestras mezclas y debemos de enfocarnos más en control de nuestras granulometrías, en control de mejor calidad de nuestra arena y vamos a poder lograr ahorros mucho más significativos ya que podemos bajar contenidos de cemento, ya que podemos bajar contenidos de acelerantes
y tener mejores desempeños en la mezcla. Entonces, ahorita un tema muy importante y muy interesante es la rheología requerida para facilitar la proyección. Una vez que ya estamos hablando de la lanzabilidad del concreto, o sea, una vez ya que nuestro concreto sale de la boquilla y se pega contra la superficie, pues vamos a tener dos tipos de fallas. Una falla por cohesión y una falla por adherencia. Y entonces, aquí lo que nosotros, al hablar de la lanzabilidad, lo que nosotros estamos viendo, las características de esa mezcla de poder pegarse a un soporte y poder engrosarse, y que haya una excelente adhesión entre la mezcla interna, cohesión entre la mezcla interna y entre capas si se están colocando. Entonces, aquí tiene mucho que ver las características de la mezcla, nos van a afectar mucho el rebote. O sea, aquí lo que nos interesa es conocer la habilidad de esa mezcla que estamos colocando, cuál es su capacidad pegante o su efecto aglutinante para poder engrosar un espesor, o sea, y también, pues bueno, la viscosidad que está teniendo esa mezcla, que a la hora que entra en contacto con el acelerante va a cambiar completamente la rheología del concreto, de tener un revenimiento muy alto, llevarlo a un revenimiento cero. Entonces, esos segundos que está actuando químicamente, cambiando esa rheología interna del concreto por en contacto con el acelerante, pues ver cómo nos da el tiempo suficiente para evitar el deslizamiento de la mezcla, fallando por adhesión al sustrato. Entonces, hay una prueba muy sencilla, una prueba de ecuación que consiste simplemente en colocar la boquilla en un punto fijo y engrosar el concreto hasta que se caiga por su propio peso. Entonces, un concreto sin acelerante nos dice que una baja cohesión tiene menos de 50 milímetros o 5 centímetros. Una cohesión normal del concreto nos debe dar entre 100 a 120 milímetros, de 10 a 12 centímetros, y un concreto con una alta cohesión nos puede dar espesores arriba de 150 milímetros o 15 centímetros. O sea, la prueba es muy sencilla, como se ve en la foto, se coloca la boquilla en una posición, se engrosa vertical sobre cabeza y se ve el espesor de capa que puede soportarse por su propio peso. Y podemos nosotros mejorar la cohesión de la mezcla, o sea, al usar acelerantes, al usar fibras, podemos disminuir el revenimiento también, bajar mi relación agua-cemento y esta prueba, cuando nosotros realizamos esta prueba con acelerante, necesitamos tener espesores entre 25 a 30 centímetros para decir que tenemos una adecuada cohesión con el acelerante. ¿No parecen las dos al mismo? No. Esas estructuras cambiaron la tuya. Bueno, vamos a ver aquí este video. Aquí es la prueba de cohesión, la falla de cohesión. Y ahí podemos ver lo que fue la falla por cohesión en una mezcla con acelerante. Entonces, si no una mezcla no es cohesiva, podemos tener problemas de segregación, desplome de borde, problemas de acabado. La falta de cohesión contra la superficie va a provocar desprendimientos y escurrimientos. Entonces,
¿Cuáles son las causas de esta falta de cohesión en la mezcla? Bueno, pues tenemos, el primero es un mal diseño de mezcla, un bajo contenido de pasta, una baja dosificación de acelerante, una dosificación de acelerante, una dosificación irregular de acelerante, principalmente pues, cuando utilizamos aditivos controladores de hidratación, los famosos inhibidores de hidratación, para obtener un retraso. Si no hay una adecuada distribución, pues vamos a tener partes dormidas y partes reactivas, y entonces eso nos va a crear problemas en nuestra mezcla. Tener una fluidez excesiva, igual la temperatura del medio ambiente, la temperatura del concreto y la temperatura del sustrato van a tener mucho que ver en esa cuestión que estamos haciendo. Entonces, el concreto lanzado debe pegarse a la superficie por el tiempo suficiente mientras endurece, donde suceden todas esas reacciones químicas que le permitan al concreto estarse soportando por su propio peso durante el terreno. Y entonces, acá, si nosotros tenemos problemas de adherencia, pues vamos a tener una forma diferente de falla del concreto. Ahora les voy a mostrar el siguiente video. Bueno, ahorita sale el siguiente video, donde muestro una falla por adherencia en una colocación de concreto lanzado. Entonces, los problemas de adherencia tienen que ver con la falta de adhesión de la pasta al sustrato que se está colocando. Van a depender mucho del tipo y cantidad de cemento. Van a depender mucho de la adecuada técnica de colocación del lanzador, una distancia excesiva, una alta presión o una baja presión de aire, un espesor muy grueso, todo eso nos puede generar problemas de adherencia. Pero también principalmente una muy mala preparación de la superficie del sustrato, como superficies secas, superficies polvosas, con exceso de agua sobre la superficie, aceite o agua, o lo que me he encontrado en algunas ocasiones, que desconozco cuál es la causa de esto, muchos lanzadores que lo que hacen, aplican una capa de acelerante solo contra la superficie antes del lanzado, creyendo que con eso van a generar la adherencia. Además de incrementar los costos por el desperdicio de acelerante, lo que estás haciendo es crear una sobredosificación de acelerante sobre la superficie, con lo cual te va a crear un concreto débil y poroso en donde requieres la mayor unión. Entonces, no permitan que sus lanzadores hagan eso, que apliquen una capa de acelerante previa sin concreto sobre la superficie antes de su colocación. Y aquí tenemos la falla por adherencia, para que lo puedan ver. Bueno, aquí acabamos de ver una falla por adherencia. Esta es una mezcla que no se está utilizando acelerante. Teníamos una cantidad alta de fibras dentro de la mezcla y a la hora que cortamos el acelerante, nos permitió engrosar bastante la mezcla, pero al final de cuentas tuvimos una falla por adherencia. Voy a repetir el video para que noten aquí un fenómeno que voy a hablar a continuación, lo que se llama la pulsación. Lo que hablábamos en un principio, que la calidad del equipo tiene mucho que ver con la calidad del concreto que estamos colocando. La pulsación es esa fracción de segundos que deja de haber concreto en la boquilla, y si estuviéramos dosificando acelerante, lo único que estaríamos echando en esas fracciones de segundos sería una alta concentración de acelerante sobre la superficie. Voy a repetir el video para que aprecien la pulsación.
Esa es la pulsación. Bueno, siguiendo con los componentes del aditivo, los aditivos son parte muy importante dentro del diseño de mezcla. O sea, ahí hay diferentes aditivos que podemos lograr comportamientos diferentes dentro del concreto y los principales que utilizamos son superplastificantes, aditivos control de hidratación, curadores internos, modificadores de rheología, mejoradores de adherencia, ayudantes de bombeo. O sea, y los acelerantes los vamos a tocar aparte, o sea, pero realmente son los principales aditivos que manejamos en el concreto lanzado. Superplastificantes, pues disminuyen la relación agua-cemento, mejoran la resistencia y durabilidad, incrementan la plasticidad, nos dan un mayor tiempo y mejoran el bombeo. Sus dosificaciones típicas son de 0.5 a 1.5% del peso de cemento. Los aditivos de control de hidratación, pues detienen el proceso de hidratación hasta que se le añade el acelerante y podemos tener el concreto dormido pues, hasta por 72 horas sin ningún problema. O sea, es una excelente herramienta. Es decir, aquí algo que debemos nosotros de evitar es usar retardantes con acelerantes y principalmente si estamos utilizando retardantes base lignosulfonatos, ya que vamos a requerir una mayor dosificación de acelerante para despertar ese concreto y que siga su proceso de pegado normal. Entonces, ahí los ayudantes de bombeo pues, nos van a ayudar a mejorar la cohesión, a evitar la segregación. El curado interno pues, nos va a ayudar a mantener la humedad dentro del concreto, a tener concretos de mejores resistencias, va a ayudarnos a mejorar la adherencia entre capas y pues su dosificación típica es del 1% del peso del cemento. El agua, algo que es muy importante, es tener una baja relación agua-cemento. O sea, una relación agua-cemento es esencial para tener un fraguado y un desarrollo rápido de resistencias, es para lograr resistencias a largo plazo, es para mejorar la durabilidad y resistencia ante un ataque químico. O sea, el ACI 506 nos marca que la relación agua-cemento para el concreto debe ser de 0.35 a 0.45. O sea, entonces, si aquí manejamos relaciones agua-cemento mayores, vamos a tener problemas con el acelerante. Y entonces, siempre debemos de tratar para el concreto lanzado de tener relaciones agua-cemento menores de 0.45 y el agua, pues digo, es necesaria pues para lograr la adecuada lubricación del concreto, reaccionar e hidratar el cemento y también pues, para lograr un curado adecuado del concreto. Entonces, la relación agua-cemento alta lo que va a provocar es que las partículas estén separadas, generar una mayor porosidad, nos va a generar bajas resistencias y entonces pues debemos, y además nos va a generar un mayor consumo acelerante. Por lo tanto, debemos de tener la menor relación agua-cemento que sea posible. O sea, si tenemos una baja relación agua-cemento, las partículas de cemento están mucho más cercas, tienen mucho mayor resistencia, tienen baja porosidad y tienen baja permeabilidad. Recuerde que, muy importante, a mayor relación agua-cemento vamos a tener que usar una mayor de aditivo acelerante. Entonces, muchos de los problemas que pueden estar generándose en sus obras puede ser que a la llegada del trompo, a la descarga del robot,
el operador le adiciona agua, nos rompe la relación agua-cemento, perdemos la cohesión y todas las propiedades que estuvimos buscando. Entonces, pues hay que tratar de no pasar esa relación agua-cemento en el sitio que estamos nosotros dosificando. Entonces, cuiden su relación agua-cemento y les va a ayudar a bajar la cantidad de acelerante que ustedes están utilizando actualmente. Vamos a hablar ahora de los acelerantes. O sea, el acelerante, pues es un material que normalmente se añade en la boquilla, teniendo el principal efecto de incrementar el grado de hidratación del cemento, reducir el revenimiento y causar una rápida rigidez del concreto. Aquí, en esta transparencia, podemos ver lo que es el comparativo de un cemento normal en la parte de arriba con un cemento hidratado con un acelerante. Vean el rápido crecimiento de los cristales que se generaron por la adición del acelerante, y entonces pues eso es algo que debemos de tener en cuenta. O sea, ¿cómo reacciona el acelerante? Vamos a explicarles ahorita este proceso de cómo reacciona el acelerante. O sea, nosotros, como dije anteriormente, el cemento está compuesto de clínker más yeso. Nosotros le añadimos el yeso al clínker para retrasar su fraguado. Si no le pusiéramos yeso al clínker, el cemento reaccionaría en 15 minutos o menos. Entonces, a la hora que nosotros metemos el yeso nos permite un retraso de unas cuantas horas para que nosotros pudiéramos perfectamente dar el acabado, colocación, transportación de ese concreto. Entonces, un cemento normal, un cemento normal sin acelerante tendría el proceso que está dibujado aquí. O sea, en cuanto entra en contacto el agua con el cemento, el yeso va a buscar el aluminato tricálcico y lo cubre, formando lo que se conoce como tingrita. Esa reacción es rápida, es de 2 a 15 minutos. Va a generar ahí un calor que se va a perder rápidamente ese calor. Después, como va pasando el tiempo, empieza esa capa de tingrita empieza a fracturarse, entonces permitiendo que siga entrando el agua, reaccione, y entonces conforme va evolucionando ese tiempo, es decir, después pasamos a la fase 3 y después a la fase 4, donde pues sencillamente ya genera un monosulfonato. O sea, esto estamos hablando de la reacción entre el yeso y el aluminato tricálcico, que es uno de los principales ahí. Y por otro lado, cuando nosotros estamos utilizando un acelerante base aluminato, lo que pasa es que impedimos que el yeso reaccione con el aluminato tricálcico, el acelerante reacciona, el aluminio reacciona inmediatamente con el aluminato tricálcico y pasa a un monosulfonato en pocos minutos. Entonces, así es, en pocas palabras, cómo los acelerantes están trabajando. Digo, en un principio, los acelerantes estaban enfocados a anular el efecto del yeso sobre el aluminato tricálcico. O sea, ahora los nuevos acelerantes que tenemos y que estamos manejando es, además de reaccionar con el aluminato tricálcico y con el silicato tricálcico y silicato tricálcico, que son los responsables de obtener los silicatos hidratados de calcio, o sea, es por lo que nuestros nuevos acelerantes ahora son mucho más eficientes. Entonces, acá los acelerantes, pues nosotros siempre los dosificamos como un porcentaje del peso del cemento y en un rango pues, aproximadamente, dependiendo del tipo de acelerante, entre un 2 a un 14%, es decir, entre 8 a 56 kilogramos por metro cúbico. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando ahora con los nuevos acelerantes? O sea, aquí tenemos lo que sería el desarrollo de resistencias de los concretos, de un concreto acelerado, lo que sería la línea negra, y el concreto normal, lo que sería la línea amarilla. Entonces, lo que estamos buscando es que a 28 días ya no haya caída de resistencia, que la diferencia entre un concreto acelerado y un concreto sin acelerar tenga su mismo desarrollo de resistencias, principalmente marcando su diferencia y su uso en las primeras horas, como lo muestra en la gráfica. Vemos cómo el rápido desarrollo de resistencia, vemos cómo a tempranas horas, y después se igualan las resistencias y siguen su proceso normal de endurecimiento.
Entonces, hablando de los acelerantes, tenemos básicamente tres tipos de acelerantes. Tenemos silicatos, tenemos aluminatos de sodio o de potasio y tenemos libres de álcalis. Entonces, tengan en cuenta que una sobredosificación puede ocasionar un fragor instantáneo o una reducción de la resistencia final debido a la entrada de agua adicional, y a los álcalis solubles van a ser lixiviados por el agua al paso del tiempo, lo cual nos van a dejar oquedades. O sea, los acelerantes alcalinos, por su gran contenido de álcalis, cuando el concreto está en contacto con el agua pasa a través del concreto, disuelve esos álcalis, los saca del concreto con las famosas formaciones de sales que se manifiestan en la superficie del concreto, y entonces eso nos va a crear un concreto débil y poroso. Y si estamos manejando acelerantes alcalinos, pues necesitamos usar las medidas de precaución porque pueden ser corrosivos para la piel, ojos, y pueden quemarnos inclusive los pulmones si los llegamos a respirar. Entonces vamos a hablar de los componentes de los diferentes tipos de acelerantes. Tenemos uno muy común que todavía se sigue utilizando, lo que es el base silicato de sodio, que es un alto contenido de álcalis, es cáustico, tiene un pH arriba de 11, requiere protección personal para evitar quemaduras y piel y ojos, tiene un desarrollo de endurecimiento rápido, pero su principal inconveniente es que tiene una caída de resistencia muy grande. Es de los aditivos para concreto lanzado el que mayor caída de resistencia tiene, y sobre todo cuando se dosifica. Aquí el riesgo de una reacción álcali-silicato, si tenemos agregados reactivos, se vuelve mucho más grande, y su solución por parte del agua presente dentro del concreto pues es mucho mayor. Su rango de dosificación pues está entre un 5 a un 14%. El 5% de silicato de sodio generalmente reduce la resistencia entre un 20 a un 25% contra un concreto sin acelerante. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de la caída de resistencia con silicato de sodio. Tenemos una mezcla hecha con 450 kilos de cemento. Esta mezcla son unas pruebas que yo realicé en el laboratorio, que medimos esto, y aquí lo que pudimos ver es que una mezcla con 450 kilos de cemento, un testigo nos dio 480 kilos de resistencia. Con 5% de silicato de sodio, tuvimos una resistencia de 385 kilogramos, es decir, perdimos el efecto, si suponemos un kilo de cemento igual a un kilo de resistencia, perdimos el efecto de 100 kilos de cemento. Significa que para yo tener mis 480 kilos de resistencia, yo tendría que haber hecho una mezcla con 550 kilos de cemento. O sea, conforme fuimos incrementando la dosificación del silicato de sodio, o sea, al 10% ya tuvimos 295, con el 15%, 225, o sea, hasta que lo dosificamos al 50% y con 450 kilos de cemento, solo obtuvimos 22 kilogramos de resistencia. O sea, entonces aquí está el ejemplo de la caída de resistencia con el uso de un silicato de sodio, y como pueden ver, a mayor dosificación, mayor caída de resistencia. Entonces, otro acelerante, los famosos aluminatos, estos son sales a base de sodio o de potasio, tienen un alto contenido de álcalis, son cáusticos, tienen un pH arriba de 12, requieren protección personal para evitar quemaduras en la piel y ojos. Estos aditivos, a diferencia del aditivo anterior, sí van a participar dentro de la reacción, como lo veíamos en las gráficas anteriores. O sea, van a generar un rápido desarrollo de resistencia y endurecimiento, pero igual vamos a tener una caída de resistencia final a más del 30% a 28 días. Entonces, el riesgo de una reacción álcali-sílice pues también está presente, y generalmente sus dosificaciones son entre 3 al 8% del peso del cemento. El tipo de acelerante pues se debe seleccionar de acuerdo a las aplicaciones, especificaciones y condiciones locales que estamos manejando. Tenemos aquí a los acelerantes libres de álcalis. Tenemos aquí acelerantes con, de ser catalogado como un acelerante libre de álcalis, pues significa que su contenido debe ser menor al 1%. Estos acelerantes son bases hidróxidos de aluminio y sulfato de aluminio, o sea, sigue siendo
el aluminio, la principal, el principal acelerante que estamos manejando. Un segundito. Entonces, tienen un desarrollo de resistencia mucho más lento comparado con un aluminato, o sea, pero son mucho más agradables, menos dañinos, menos perjudiciales contra el ser humano, es decir, contra protección de ojos, de piel. Acá la caída de resistencia a 28 días es mucho menor y sobre todo para concretos lanzados permanentes, pues se recomienda más el uso de un acelerante libre de álcalis que de un acelerante alcalino. O sea, aquí no hay riesgo de una reacción álcali-silicato y su dosificación típica pues, está entre el 5 al 10% del cemento. Entonces, tengan en cuenta que los acelerantes alcalinos van a reaccionar más rápido que los libres de álcalis. Los efectos de los acelerantes van a depender básicamente de su composición química, dosificación y temperatura. Su desempeño está relacionado con el tipo de cemento utilizado, su composición química, la finura del cemento, el uso de otros aditivos y además, pues es muy importante verificar la compatibilidad entre el cemento y el acelerante y los aditivos que estamos manejando. Los requerimientos básicos para cualquier mezcla, pues es la adecuada adhesión al sustrato, el espesor de capa gruesa y resistencias a edades tempranas. Eso es lo que estamos buscando mientras utilizamos los acelerantes. Tengan muy en cuenta que algunos cementos tienen una gran variación en su reactividad, por lo que las entregas deben de estarse verificando periódicamente, deben de estarse haciendo pruebas conforme va entrando el cemento. O sea, desgraciadamente hay fábricas que su calidad no es muy constante y entonces debemos estar asegurando que el cemento sigue cumpliendo con los parámetros que hablábamos en un principio para que mi acelerante siga reaccionando de la misma forma. Acá, la dosificación del acelerante está regido por la reactividad con el tipo de cemento que estamos manejando. Estamos buscando un fraguado inicial, final, pensando en una buena reactividad entre el cemento y el acelerante, entre 1 o 2 minutos el fraguado inicial, entre 4 o 5 minutos el fraguado final, para poder colocar capas gruesas, esto sobre todo, pues, si estamos haciendo aplicaciones robóticas. Entonces digo, ¿qué debemos de tomar en cuenta para garantizar el éxito de un acelerante libre de álcalis? Primero, cemento, tipo de cemento, finura y contenido por metro cúbico. Segundo, ¿qué tipo de aditivos estamos utilizando? No utilizar retardantes y menos base lignosulfonatos. Tercero, una relación agua-cementa menor de 0.45. 4. Checar la temperatura del concreto y acelerante y medio ambiente antes de aplicar el concreto para tomar las medidas adecuadas. Verificar 5. Verificar la cantidad de aditivo que estamos dosificando en la boquilla para garantizar que tenemos el adecuado litros por metro cúbico que necesitamos. Entonces, hay que checar las propiedades, el fraguado rápido, los espesores gruesos, la correcta incorporación de la mezcla y bueno, pues mediante el método de prueba podemos buscar 0.3 megapascales a 6 minutos. Algo que es muy importante con el desarrollo de resistencias y resistencias finales. El tipo de acelerante, dosificación, o sea, principalmente la relación agua-cemento, juegan una gran importancia, no solo para el desarrollo de resistencia, sino también para la resistencia final, calidad y durabilidad del concreto. Algo muy importante que no tomamos en cuenta en nuestras aplicaciones, para que el acelerante funcione adecuadamente, tenga la mejor viscosidad, sea más fácil de bombear, debe estar su temperatura arriba de 15 grados centígrados, preferentemente arriba de 20 grados centígrados, ya que baja la viscosidad y facilita su dosificación. O sea, entonces, si nosotros tenemos un acelerante frío, en climas fríos, en aplicaciones frías, puede ser causa de algo de los problemas que estemos teniendo, porque al ser más viscoso va a requerir mayor presión de bombeo y nos puede cambiar su dosificación. Entonces, se han obtenido excelentes resistencias utilizando aditivos libres de álcalis a dosificaciones moderadas al 8%. Y como les comentaba, o sea, FNARC limita la caída a 20% a 28 días comparado con un testigo,
pero en países como Austria ya han sido más estrictos y están bajándola a un 15%. Entonces, o sea, no es simplemente usa desproporcionalmente el aditivo, o sea, ve a 28 días qué caída de resistencia estás teniendo y haz las correcciones para que me des la resistencia al proyecto que estamos buscando. Entonces, aquí, ¿para qué nos interesa un acelerante? ¿Para qué nos interesa un rápido desarrollo de resistencias? Bueno, en las minerías, en los túneles, principalmente estabilizar cualquier roca suelta, controlar los movimientos del terreno, generar una área segura de trabajo, incrementar el ciclo de producción. Para eso es por lo que estamos nosotros metiendo los acelerantes en el concreto lanzado. Y entonces, acá, como lo hemos dicho a lo largo de esta plática, o sea, el desarrollo de resistencias va a depender del tipo de cemento, va a depender del contenido de cemento, va a depender de la relación agua-cemento, la temperatura, el tipo de acelerante y su dosificación. O sea, la temperatura ideal del concreto para combinarse con el acelerante debe estar entre 20 a 25 grados. Ahora, recuerde, esto es muy importante. O sea, si yo reduzco la temperatura de mi concreto menos de 10 grados, el tiempo de fraguado de mi acelerante se duplica. Y si yo subo la temperatura de mi concreto 10 grados, el tiempo de mi acelerante de fraguado inicial se disminuye a la mitad. Entonces, perdón, esto es considerando que la temperatura con la que yo estoy bajando el concreto posterior a la temperatura que yo tengo en el rebaje, eso es lo que alteraría el fraguado de concreto, ¿verdad? Lo que estamos hablando aquí es la temperatura del concreto antes de mezclarlo con el acelerante. O sea, aquí hemos descuidado, o sea, el ACI nos dice, el rango para colocar tu concreto, la temperatura de tu concreto debe estar de 10 grados a 35 grados centígrados. Si estás en clima frío, no debe de bajar de 10 grados centígrados. Si estás en clima cálido, no debe superar los 35 grados centígrados al momento de colocar el concreto. Entonces, aquí lo que decimos es que si tú tienes un concreto a 10 grados centígrados, la temperatura de tu concreto, no del medio ambiente, y estás utilizando un acelerante, ese tiempo de reacción de tu fraguado inicial se va a duplicar. Es decir, si tú tenías los 2 minutos que estábamos buscando a 20 grados centígrados, tu concreto va a endurecer, tu fraguado inicial va a ser en 4 minutos, pero si tú estás a 35 grados, tu concreto, en vez de endurecer en 2 minutos, va a endurecer en 1 minuto. O sea, la temperatura del concreto tiene mucho que ver, sobre todo con los desprendimientos sobre cabeza cuando lo estamos colocando. Ahorita de eso lo vamos a ver en un poquito más adelante. Pero no sé si contesté tu pregunta. Sí, gracias. Perfecto. Entonces, aquí tenemos que, bueno, lo hemos dicho mucho. Bueno, está repetida, esta transparencia está repetida, donde simplemente pues, nos decía que la temperatura del acelerante debe estar entre 15 a 20 grados para su mejor desempeño. Y entonces, pues tenemos aquí lo que son las famosas Jotas, que es el método australiano de tuneleo que estamos haciendo aquí. Tenemos J1, que son concretos que no tienen acelerante. Tenemos J2, que es un concreto con un acelerante normal, y tenemos J3, que es un concreto sobreacelerado. Y acá lo que ellos marcan, pues, son para aplicaciones en circunstancias especiales, y muchas veces, antes habíamos estado manejando el J3 como capas de sacrificio. Es decir, es un concreto sobreacelerado para tener un rápido desarrollo de resistencia, que sé que a 28 días se va a caer la resistencia, y entonces, no lo voy a usar como un concreto definitivo, pero sí me va a ayudar por un soporte temporal. Ahorita, algo muy creativo que han hecho otras personas, pues es sencillamente tener diferentes diseños de mezcla para los desarrollos de resistencia especificados, cumpliendo con los desarrollos de resistencia que nos marca cada curva, lo cual lo voy a explicar ahorita a continuación. O sea, acá las normas canadienses nos marcan que la resistencia mínima del concreto para
poder entrar a las zonas recién lanzadas debe ser mayor a 1 megapascal. O sea, eso es la resistencia mínima que debemos de tener a 28 días para que el personal pueda ingresar a las zonas recién lanzadas. Y entonces, lo que nosotros estamos buscando, pues es, bueno, ¿qué tan rápido podemos tener ese megapascal para seguir mi ciclo de producción? Entonces, digo, teníamos aquí las Jotas que estábamos marcando. Entonces, por ejemplo, aquí nos hablaban un J3, es decir, si tengo algunas filtraciones de agua, puedo subir mi cantidad de acelerante tratando de sellar esas filtraciones de agua. Y una vez que las he controlado, bajo mi cantidad de acelerante y coloco mi refuerzo definitivo. O sea, eso es considerando una capa de sacrificio. O sea, entonces, aquí, por ejemplo, nos marcan algunos valores que dicen, bueno, o sea, un valor aceptable en tu acelerante, tu fraguado inicial debe estar en menos de 2 minutos. Tu fraguado final debe estar en 8 minutos. Tu resistencia a las 6 horas debe estar entre 2.5 a 4 megapascales. Resistencia a 24 horas entre 18 a 25 megapascales. Y eso pues es algo aceptable. Un desempeño bueno de tu acelerante, pues su fraguado inicial debe estar entre 2 a 5 minutos. El fraguado final debe estar entre 8 a 13 minutos. Su desarrollo de resistencias a las 6 horas, pues entre 1 megapascal a 2.5 megapascales. Y la resistencia a 24 horas entre 10 a 18 megapascales. Y algo pues que no es aceptable, pues decir que estás utilizando un acelerante y tienes tiempos de fraguados mayores a 5 minutos, que tienes tu fraguado final a más de 13 minutos, que tienes menos de 1 megapascal a 6 horas de haber colocado ese concreto. Entonces, pues digo, son algunos criterios para decir qué es aceptable y qué no es aceptable en el desempeño de un acelerante. Y tenemos hay un caso muy interesante, lo que es las especificaciones de la línea 6 de Chile. Aquí, las especificaciones que ellos le pedían, pues bueno, es que debían de cumplir a 12 horas con 90 kilogramos de resistencia, a 24 horas con 125 kilogramos de resistencia y a 7 días con 225 kilogramos de resistencia. Entonces, aquí ellos, bueno, esto es sencillamente la explicación de las resistencias que acabo de leerles, que ellos estaban esperando. Y entonces, ellos definieron las características de cada curva, el método de prueba para medirlo. Entonces dijeron, si yo estoy aplicando una resistencia J1, pues decir, mis requerimientos es que en 10 minutos, a través del penetrómetro, yo tenga por lo menos ahí un kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. A 30 minutos tenga 1.5 y así sucesivamente. Es decir, si tengo un J2, midiéndolo con el penetrómetro, en 6 minutos yo debo tener 2 kilogramos fuerza. Y si es un J3, pues yo debo tener mínimo 5 kilogramos fuerzas en 6 minutos. Entonces, ahí te marcan, decir, después de 30 minutos ya tu prueba de penetrómetro ya no es válida. Entonces, ¿qué vas a utilizar? Entre un rango de 1 hora hasta 9 horas vas a utilizar el método de la pistola Hilti, que consiste en disparar un clavo contra la superficie de concreto y entonces hacer una prueba de extracción. Y ya después de ese tiempo, pues tú vas a hacer la extracción de corazones normal, como lo has hecho. Entonces, aquí algo que es muy interesante, pues es cómo te marcan los tiempos, te marcan las diferentes Jotas y te marcan el desarrollo de resistencias de acuerdo a las necesidades del proyecto. Pero lo más interesante de esto es qué fue lo que ellos hicieron para cumplir con estas especificaciones. Entonces, aquí vemos los diseños de mezcla que ellos manejaron. Tenemos el J1, que tenía 400 kilos de cemento, tenía 210 litros de agua, tenía 1.331 kilos de arena, tenía 333 kilos de grava, utilizaban un aditivo retardante, utilizaban un aditivo hiperplastificante y utilizaban 20 kilos de microsílice. Ese era su diseño para cumplir con la J1. Y con el J3 lo que ellos hicieron, subieron el contenido de cemento a 520 kilos, bajaron el contenido de agua, bajaron la cantidad de arena, bajaron ahí adecuaron la mezcla, entonces eliminaron el uso del retardante, metieron otro reductor de agua y subieron un poquito el contenido de microsílice comparándolo con el J1.
Y lo interesante de esta tabla es que vemos en el renglón de abajo lo que son las R's, R1 y R2. O sea, ahí tenemos el R2 es el concreto sin acelerante y el R1 es el concreto acelerado. O sea, con la dosificación de acelerante que ellos estaban bajando en el proyecto, estaban obteniendo esos resultados. Entonces, en pocas palabras, pueden ver que la pérdida de resistencia que ellos estaban teniendo estaba en un promedio del 15% de la resistencia de un testigo comparándola con el concreto acelerado. Entonces, ¿esto qué es lo interesante? Es decir, diseña tus mezclas para tus tipos de aplicaciones para que no estés aplicando una capa de sacrificio y simplemente tengas mezclas con un contenido más alto de cemento y todo para que pueda reaccionar mejor tu acelerante y pueda cumplir con las especificaciones del terreno que tú estás colocando. Entonces, vamos a hablar ahorita cómo aplicar el aditivo acelerante. O sea, el acelerante, existen tres formas de aplicar el aditivo acelerante. Esta es donde tú tienes una línea destinada a la entrada del aditivo acelerante, tienes una manguera de aire, se van a mezclar en la boquilla y ahí van a encontrarse con el concreto y va a salir. Esta es una manera ineficiente de mezclar el aditivo acelerante o es la manera menos recomendada que lo hagan. O sea, entonces, no mezclen el acelerante con el aire en la cámara de mezclado. O sea, traten de mezclarlo atrás dentro de la línea para que llegue más disperso. Entonces, esta es la segunda manera. Digo, en este caso tengo solo una entrada, entonces dosifico una parte atrás, el acelerante dentro de la corriente de aire para que se vaya dispersando y se vaya aplicando como una fina neblina. Entonces, a la hora que llega a la cámara de mezclado, sea mucho más fácil su incorporación y mezclado con el cemento. Tengan en cuenta que entre más fino, entre más neblina sea mi acelerante, es mucho mejor su desempeño en la aplicación del concreto lanzado. Y tenemos la tercera forma, la tradicional que conocemos en nuestros equipos robóticos. Tenemos doble entrada de aire, tenemos la colocación del aditivo acelerante ligeramente atrás, para lograr pues una mejor dispersión. Y este diseño de boquilla es uno de los más eficientes que hay actualmente en el mercado. Entonces, acá es importante, o sea, que el acelerante vaya ligeramente atrás dentro de la línea de aire para facilitar su pulverización. Y ahí utilizar el movimiento del oscilador pues, para ir colocando las capas adecuadamente cuando el momento de estarlos haciendo. Entonces, en una aplicación manual el principio es el mismo. O sea, tenemos nuestra manguera de aditivo acelerante, tenemos nuestra manguera de aire y tenemos nuestra manguera de concreto que se van a mezclar el aire y el concreto ligeramente atrás de la boquilla para ya que llegue disperso el acelerante dentro del flujo de aire a entrar en contacto con el concreto. Aquí vemos un esquema de la boquilla donde vemos cómo se mezcla el acelerante con el aire. Se dispersa en forma de neblina y se mezcla en la cámara con el concreto, logrando una mejor distribución y homogenización de eso. El detalle de la boquilla, aquí lo vemos, la manguera de aire, la manguera acelerante, la manguera de concreto, cómo el acelerante está conectado ligeramente atrás. Pero aún así seguimos cometiendo errores. O sea, aquí vemos un ejemplo de un robot donde se conectó la manguera acelerante directamente al cuerpo de distribución y acá vemos otra foto donde la línea acelerante está conectado exclusivamente a uno de los cuernos o una de las mangueras de aire de los costados de la manguera de aire, pues digo, creándonos una dosificación irregular del acelerante. Entonces, acá hay diferentes equipos dosificadores de acelerante. Lo mejor son utilizar las bombas peristálticas, que son equipos sin pulsaciones, que dan un flujo constante. Tipo peristáltica, tipo mono son mejores. Acá las recomendaciones que nos dicen, pues bueno, para los robots es mejor si tenemos una línea de succión de 2 pulgadas y una línea de conducción de una pulgada. Y lo más ideal es que nuestro concreto tenga
un sistema de intervalo, un PLC integrado para controlar la variación del acelerante conforme a nuestro bombeo. Aquí vemos un ejemplo de la aplicación del aditivo acelerante con el flujo de aire y la manguera de concreto. Entonces, acá un sistema uno de los principales problemas que tenemos nosotros con la dosificación del aditivo acelerante con algunos equipos es que, digo, si no contamos con este sistema de dosificación de acelerante, a la hora que nosotros cambiamos nuestro bombeo de concreto, cambia nuestra dosificación de acelerante no cambia. Y entonces obtenemos sobredosificaciones o dosificaciones insuficientes. Voy a poner este ejemplo así de forma sencilla, es decir, si yo tengo un equipo que me permite bombear 20 metros cúbicos por hora y yo estoy poniendo el acelerante al 5% del peso del cemento, y vamos a decir que lo calibré a la velocidad de 10 metros cúbicos por hora, donde yo tengo mi adecuada relación ahí de acelerante y concreto. Entonces, por poner números rápidos, pues decir, a 10 metros cúbicos por hora, poniéndole 20 litros, yo tendría 200 litros de acelerante que se estarían dosificando en ese momento, decir, a 10 metros cúbicos por hora. Entonces, si yo por un momento dado subo mi bombeo, entonces cuando yo estoy bombeando a 20 metros cúbicos por hora, yo sigo aventando los mismos 200 litros y entonces mi acelerante en vez de estar al 5% está al 2%. Pero por otro lado, si yo bajo mi bombeo y bombeo a 1 metro cúbico por hora, estoy metiendo 200 litros de aditivo, con lo cual yo lo estoy dosificando al 25%. Entonces, cuando ustedes tienen un sistema PLC o CAN bus, si yo subo de 10 metros cúbicos, subo a 20 metros cúbicos, automáticamente el equipo manda 400 litros de aditivos. Y si bajo a 1 metro cúbico, automáticamente manda 20 litros de aditivo. Entonces, muchos equipos que no cuentan con esto, o sea, no sabemos en qué valor está calibrado nuestro acelerante con nuestro aditivo. Y entonces, el problema que tenemos aquí es que cada operador coloca el concreto a diferentes velocidades y si no hay esa calibración previa, no sabemos si estamos sobredosificando mi aditivo o lo estamos poniendo en cantidades deficientes. Entonces, eso es muy importante revisar periódicamente esa calibración de acuerdo a la velocidad de bombeo. De hecho, en algunas minas lo que están haciendo con estos equipos particulares que no calibras la dosificación de acelerante con el bombeo, ellos están poniendo a una velocidad estándar de bombeo para un flujo estándar de aditivo. O sea, lo que están haciendo es decir, oye, ya voy a bloquear, ya no vas a poder subir o bajar tu volumen de colocación de concreto para de esta forma yo poder garantizar mi suministro adecuado de aditivo para las condiciones que estoy manejando. Entonces, digo, aquí vemos pues, la información instantánea que te van mandando estos robots que cuentan con estos sistemas. Inmediatamente tú sabes la velocidad de colocación, tú sabes el porcentaje aditivo, tú sabes qué es lo que está pasando. Entonces, digo, hay que estar verificando la calibración ahí periódicamente, pero tienes la información de forma inmediata. Aquí vamos a ver este video. Al momento que nosotros estamos colocando el aditivo, es muy importante, o sea, estar atento a la colocación. El lanzador debe de estar viendo qué está pasando con el concreto. O sea, debemos de ver un ligero brillo de agua en la superficie del concreto al momento de estarlo colocando. Si no vemos ese ligero brillo de agua sobre la superficie, significa que va a desaparecer muy rápido por el uso de aditivo, pero significa que estamos teniendo una sobredosificación de aditivo y debemos de bajar nuestro aditivo. Si nuestro concreto está pegando de forma de color opaco o una textura arenosa, es indicador de que tenemos un exceso de aditivo. Entonces veamos este video donde nos muestra una aplicación europea y podemos ver con detalle el ligero brillo de la superficie al momento de la colocación del concreto.
O sea, eso es una característica que el lanzador debe estar al pendiente, que el lanzador pueda apreciar si hay ese ligero brillo de agua que va a desaparecer en unos cuantos segundos. O sea, pero si estamos teniendo ese ligero brillo de agua sobre la superficie de aplicación, es señal que estamos en un rango aceptable de dosificación de aditivo acelerante. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el equipo de concreto lanzado para la aplicación algo que es bien importante. Las normas europeas nos marcan que para una correcta colocación robótica debemos de tener de 10 a 12 metros cúbicos de aire, pero es por minuto a una presión de 6 a 7 bares de presión, no es por hora, pero digo, es el volumen que necesitamos tener para lograr una adecuada colocación. O sea, necesitamos suficiente aire con una presión adecuada para poder tener ese concreto compactado denso que estamos buscando. El tanque de aditivo del equipo, pues debe ser de acero inoxidable o plástico, o sea, preferentemente de 1000 a 500 litros de capacidad, y no debemos de utilizar tanques de acero negro, ya que estos tanques van a reaccionar con el acelerante y nos van a generar gas dentro del tanque, además del grado de alta corrosión. Y una vez que ocurre pues esa formación de gas, cambian las propiedades químicas del acelerante y el acelerante no se va a desempeñar de forma igual. Entonces, si estamos en clima frío, habrá que ver la forma de que se pueda calentar ese aditivo a su correcta aplicación. Y si por algo se ha congelado ese aditivo, habrá que hacer pruebas previas para verificar si sus características siguen siendo adecuadas para el uso en el trabajo. O sea, una vez que un aditivo acelerante se ha congelado, lo más seguro es que ese aditivo no se pueda utilizar porque ha cambiado sus propiedades físicas. Y tener pues, la iluminación adecuada para que podamos ver todas las cuestiones de seguridad y colocación del proceso. Acá, lo que mencionábamos en el video anterior, las pulsaciones. O sea, la diferencia entre una bomba de concreto y un equipo de concreto lanzado radica en esto, en las pulsaciones. O sea, las pulsaciones son menores en un equipo de concreto lanzado, mientras que en una bomba de concreto las pulsaciones son mucho mayores. O sea, los dos equipos sirven para bombear concreto, pero uno, sobre todo si estamos utilizando acelerante, nos va a generar pulsaciones. Estas pulsaciones son zonas donde ocurre por unas fracciones de segundo una sobredosificación de aditivos acelerantes sobre la superficie, creando un fraguado instantáneo, creándonos una zona porosa y débil, afectando la calidad del concreto que estamos colocando. O sea, no todos los equipos de bombeo son adecuados para lanzar concreto cuando estamos lanzando con acelerante. O sea, el equipo va a influenciar mucho en la pulsación. Aquí podemos ver, mismo lanzador, diferentes equipos. Un equipo con pulsaciones mayores, un equipo con pulsaciones menores. O sea, la calidad, aquí la que mencionamos en un principio, la calidad del concreto lanzado depende de 3 factores: la calidad del equipo, la calidad de la mezcla y la calidad del lanzador. En este caso, el equipo nos va a generar una serie de defectos independientemente de lo bueno que sea el lanzador, y estos efectos van a ser mucho mayores si estamos colocando espesores más gruesos. Entonces, eso es algo que hay que trabajar y buscar ahí la cuestión de los equipos. Ahora, el futuro de los equipos ya se planean que vengan con medidores de temperatura integrados, donde pues sencillamente tú puedas ver
ahí inmediatamente decir, oye, pues sabes qué, la temperatura del acelerante está muy bajo, la temperatura del ambiente está muy baja y tomar, pues digo, las precauciones adecuadas. Aquí en esta pantalla, pues te marca desde la presión de aire, te marca el bombeo de metros cúbicos de concreto, te marca el porcentaje de dosificación de aditivo acelerante y además te checa la temperatura ambiente y te checa la temperatura del aditivo. Entonces, digo, son cosas que están innovando para mejorar las características de los equipos con los que estamos trabajando. O sea, porque lo que nosotros estamos buscando es tener una calidad consistente a través de todas las diferentes capas que estamos colocando. O sea, no podemos tener, como vemos aquí en la foto del lado izquierdo, o sea, una capas donde tenemos una sobredosificación de aditivo, el que es la parte más verde, y entonces eso pues nos está dando zonas de bajas resistencias intercaladas a lo largo del espesor de capa que estamos colocando. Entonces, esto tiene que ver con la técnica de colocación, tiene que ver con el tipo de equipo que estamos utilizando, o sea, tiene que ver con la dosificación de acelerante que estamos utilizando, pero al final de cuentas lo que nosotros estamos buscando es colocar espesores de calidad uniforme, o sea, para que al final de cuentas la suma de las capas se nos den un concreto que cumpla con nuestras especificaciones de diseño y resistencia que estamos haciendo. Entonces, aquí les voy a poner 2 videos para que comparen lo que es un equipo Putzmeister y lo que es un equipo, lo que es un equipo, un alfa, viendo sus pulsaciones y su forma de colocación. Entonces, aquí están el sonido. Y entonces, pues ahí pueden ver los 2 equipos simultáneamente. Como en el equipo Putzmeister sus pulsaciones son mucho menores, son más cortas, como en el equipo Meiko sus pulsaciones son más largas. O sea, entonces, eso al final del día, dependiendo la habilidad del lanzador, dependiendo la cantidad de aditivo acelerante que estemos manejando, nos va a dar 2 concretos con resultados diferentes. Entonces, o sea, es muy importante checar eso porque ante la pulsación de un equipo, el lanzador poco puede hacer. O sea, ¿qué puedo hacer para disminuir la pulsación? Bombear más rápido, subir el rendimiento de mi mezcla, o sea, pero pues esas decisiones a lo mejor me pueden perjudicar en mi proceso de colocación final. Entonces, ténganlo en cuenta que muchos de los problemas que están teniendo con su concreto lanzado no es por el lanzador, no es por la mezcla, sino el mismo equipo te los está generando por esta cuestión que estamos manejando. Entonces, algo que es muy importante, o sea, la calidad consistente en las diferentes capas, o sea, el concreto lanzado no me va a generar juntas frías si la superficie entre capas se prepara adecuadamente y hay una adecuada adherencia. O sea, debido al proceso de colocación, el concreto lanzado me puede dar más de 1 megapascal de resistencia y entonces eso me elimina si yo garantizo la adherencia entre capas, no hay junta fría. Pero a diferencia, si no hacemos las cosas de forma correcta, aquí vemos este ejemplo donde no se lavó la superficie de la roca, se aplicó la primera capa del concreto lanzado, no hubo adherencia entre la primera capa de concreto lanzado con la roca, no hubo una preparación adecuada de la siguiente capa de concreto lanzado, se lanzó la siguiente capa de concreto lanzado, no hubo adherencia con la capa inferior y a la hora que falla actuó como 2 capas individuales. Entonces, pueden ver perfectamente la superficie del concreto lanzado colocado debajo de la última capa. O sea, estas son señales de una mala preparación de la superficie, son señales donde sí tengo una junta fría, donde sí tengo un plano de falla por una mal trabajo realizado en preparar la junta de forma adecuada. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros al colocar el concreto lanzado? Es decir, no tener sombras detrás del acero refuerzo. O sea, el agua, si hay huecos detrás del acero refuerzo, va a penetrar, nos va a dañar. Y como podemos ver, aquí vemos perfectamente el acero refuerzo cómo estaba colocado. Vemos los verticales, vemos los horizontales, se extraen los núcleos y vemos que los núcleos tenían
oquedades. Entonces, también aquí algo que es muy importante tener en cuenta, cuando estamos lanzando con acero de refuerzo, debemos de bajar la dosificación del aditivo acelerante. Las normas europeas nos dicen que utilicemos menos del 3% de aditivo acelerante cuando estamos lanzando con acero de refuerzo. Entonces, aquí vemos un ejemplo. Tenemos en la parte superior un concreto con la dosificación adecuada, luego un concreto con una ligera dosificación mayor, y en la parte de abajo un concreto con una dosificación excesiva. O sea, a la hora que nosotros estamos haciendo eso, pues vamos a obtener malos resultados. Entonces, lo que estamos buscando es esto. Excelente recubrimiento del acero de refuerzo. Esta es una prueba muy interesante. Aquí lo que se hizo, se puso la boquilla fija, se puso un obstáculo y se lanzó uno sin acelerante y otro con la dosificación máxima de aditivo acelerante. Es la misma placa, es la misma dimensión de placa. Vean cómo en la que iba sin acelerante, prácticamente por la fluidez de la mezcla casi envolvió completamente el ancla, mientras que la que estaba dosificada, su mayor dosificación, en cuanto cayó el acelerante endureció, impidiendo el flujo debajo de la placa. Entonces, o sea, la preparación de la superficie es muy importante para lograr una adecuada colocación. Entonces, la limpieza. ¿Qué debemos de hacer la limpieza? Pues limpiar con agua de arriba hacia abajo, o sea, eliminar las rocas sueltas, ver si el terreno es inestable, si el terreno es peligroso, pues no vamos a lavar, pero por lo menos limpiar con aire comprimido, y si sabemos que esa condición está presente, pues debemos de tomar las consideraciones adecuadas en nuestro diseño de soporte, sabiendo que no va a haber adherencia entre el terreno y el concreto que estamos colocando. Entonces, ¿qué debemos de reportar? Tipo de acelerante, hojas de seguridad, cuál es la temperatura, comprobar que el suministro, la presión y dosificación y flujo son continuos. Algo que es muy importante, la presión de acelerante debe ser mayor que la presión del aire, para que el aire no nos regrese el acelerante y tengamos una dosificación adecuadamente. O sea, son cuestiones que debemos de estar verificando y estar haciendo calibraciones periódicamente. Aquí vemos un medidor de presión y aquí vemos un medidor de volumen para pues, estar en campo midiendo la presión y volumen que tenemos de nuestro aire y hacer pues, las mejores aplicaciones. Siempre pues, el lanzador debe de colocarse en una forma segura, que tenga buena visibilidad de lo que está colocando, que pueda ver que si está reaccionando o no el acelerante, y pues digo, es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, los sustratos de calidad pobre, arcilla, roca intemperizada, pues puede que no soporten el peso de una capa completa de acelerante, de concreto. Entonces, lo que nosotros necesitamos es, necesitamos ahí aplicar capas delgadas para poder irlo engrosando, y ya que soporte el peso de esas capas, poder colocar una capa de mayor espesor. El ángulo de la boquilla es muy importante, siempre estar perpendicular contra la superficie receptora. La distancia recomendada para una aplicación robótica va a ser entre 1 a 2 metros, si no hay acero de refuerzo. Si hay acero de refuerzo, debemos de acercarnos un poquito más. Hay que evitar atrapar el rebote en nuestra colocación, por eso levantamos los muros de abajo hacia arriba. Y algo pues que es muy importante que vemos en esta gráfica, o sea, aquí tenemos una colocación excelente, buena, promedio y pobre. Si yo estoy lanzando perpendicular a la boquilla, aquí a 90 grados, mi rebote es mínimo, pero si le doy ángulo excesivo, pues mi rebote se vuelve muy alto. Si yo tengo una dosis baja de acelerante, mi rebote es mínimo. Si yo tengo un exceso de acelerante, esto se vuelve bajo. Ajá. Muy bien. Entonces, es decir, esas son algunas de las cuestiones que debemos de tomar en cuenta. Y entonces, como les decíamos anteriormente, siempre observo el comportamiento del concreto. El concreto opaco significa que esto nos va a incrementar el rebote.
es una sobredosis de acelerante. Hay que estar atentos al tipo de acelerante que estamos utilizando y observar el chorro durante el momento de colocación, buscar cambios. O sea, menor velocidad, puede indicar taponamiento en la boquilla, puede indicar un sobreflujo de acelerante. Bajo volumen de aire, pues va a resultar en una baja compactación, concreto poroso y baja resistencia, que es de menor durabilidad. Entonces, lo que yo trato de enseñar muchas veces es colocar el espesor requerido en el menor número de capas. De esa forma, pues vamos a disminuir el rebote, vamos a tener un mejor concreto y hay que aplicar las capas posteriores una vez que ha fraguado la primera capa. Aquí, ya casi para terminar nuestra presentación, les voy a mostrar este video donde podemos colocar un espesor de 1 metro de concreto, 1 metro de concreto. Ahí se está colocando un espesor de 1 metro de concreto lanzado en una sola pasada. Con la adecuada técnica, la adecuada cantidad, adecuada mezcla, adecuada cantidad, pues esto es lo que podemos lograr. Es un ejemplo de que, digo, pues realmente no tenemos limitantes. Y aquí vemos en este penúltimo video, por lo que es un desprendimiento sobre cabeza. Vemos aquí un desprendimiento sobre cabeza, es un entrenamiento, un lanzador novato, mala técnica, la distancia un poco alejada, y entonces, pues digo, ¿qué hacer en estos casos de desprendimiento sobre cabeza? Digo, vean ahorita cómo el concreto se va a caer. Bueno, entonces, ¿qué hacemos si ocurre un desprendimiento de cabeza? Bueno, uno de los grandes errores que trata de hacer el lanzador es cuando ocurre un desprendimiento, inmediatamente tratar de rellenarlo. O sea, hay que esperar a que el concreto alrededor del desprendimiento endurezca. Una vez que ha endurecido, pues ya podemos rellenarlo ahí. Hay que revisar si ese caído no nos despegó el otro concreto, y en un momento dado, si despegó ese concreto, pues habrá que retirar el concreto que está suelto. Y la idea es pues, empezar a rellenarlo en capas delgadas, para irlo rellenando de forma constante, dependiendo del tipo de terreno que nosotros estemos trabajando. O sea, es muy importante y mucho más importante curar el concreto cuando estamos utilizando acelerantes. O sea, lo que estamos buscando es simplemente prevenir la rápida evaporación. Y algunos problemas por el exceso de aditivo acelerante lo podemos ver. Concreto poroso y débil. Es la misma mezcla, mismo equipo, diferente acelerante, diferente lanzador. El corazón de la izquierda fue lanzado por un operador con una sobredosificación de acelerante, creando un concreto poroso y débil. La colocación de la derecha fue colocada por un buen lanzador, con una dosificación adecuada de acelerante. Otro efecto son manchados por exceso de aditivo acelerante. O sea, estas manchas no es simplemente estético, sino también son zonas de menor resistencia. Entre más acelerante tiene el concreto, más blancuzco es su color, lo cual es indicador de bajas resistencias. Tengan cuidado en la mezcla de acelerantes para evitar incompatibilidad entre ellos, sobre todo si utilizan acelerantes de diferentes marcas. Aquí vemos una reacción química entre dos acelerantes de diferentes marcas que no eran compatibles entre sí, lo que generó una obstrucción de líneas y taponamiento. Es importante almacenar adecuadamente el acelerante. Se recomienda en plásticos o en acero inoxidable, nunca en tanques de acero. Hay que agitarlo antes de usarlo. Hay que almacenarlo en una temperatura entre 5 grados a 35 grados. Es la temperatura adecuada, pero chequen todos esos datos con su acelerante. Y entonces, ya por último, decir, ¿por qué certificar a los lanzadores?
ellos son responsables de la calidad final del concreto que estamos haciendo. O sea, aquí pudimos haber tenido el mejor equipo, pudimos haber tenido la mejor mezcla y tenemos al peor lanzador y nos van a hacer trabajos como este que estamos viendo aquí en el video. O sea, es muy importante la capacitación adecuada y entrenamiento de los lanzadores para obtener excelentes resultados. Aquí vemos una foto, 2 lanzadores, mismo equipos, mismas condiciones, un buen lanzador, un mal lanzador. ¿Qué lanzador prefieres? ¿Qué lanzador tienes? Nosotros podemos capacitarles a sus lanzadores para que obtengan mejores resultados. De antemano, pues digo, muchísimas gracias por su participación. Los esperamos en el Seminario Internacional de Concreto Lanzado que va a ser en León, Guanajuato, el 10, 11 y 12 de septiembre. Ahí están el correo electrónico, los teléfonos donde les pueden dar más información. Síganos en YouTube, en nuestras páginas de Barcamontes Consulting, en Facebook, en todos esos. Muchas gracias y estoy aquí para tratar de responderles sus dudas.